Muy bien. Después de haber jugado la primera y la segunda generación, más sus remakes, hoy toca hablar de la tercera generación con Pokémon Esmeralda. Y solo me queda decir, estas sí son aventuras, cabrones. Pokémon Oro y Plata fueron excelentes secuelas directas. Lograron mejorar a su predecesor usando las mismas limitaciones, pero aún así arrastraban las carencias de los primeros juegos. En cambio, la tercera generación y sobre todo Pokémon Esmeralda fue el siguiente paso natural, una evolución que llevó a la saga de violencia animal más popular del planeta a su siguiente época dorada. Sin más que decir, yo soy Curi y hoy vamos a hablar de los monstruitos de bolsillo en Pokémon Esmeralda. Pokémon Esmeralda. Este juego comienza con, esta vez, el profesor Abedul, quien es el que nos da la introducción a este mundo. Nuestro protagonista se muda a Villa Raíz y hablando con nuestra madre nos enteramos de algo inaudito. Algo que no les voy a mentir, fue lo que más me sorprendió de esta entrega, y es que el protagonista tiene un papá. Sí, es un papá ausente porque es líder de gimnasio lejos de casa, pero aún así cuenta. Así que esto va directo al contador. Rojo y Ethan, 24 medallas y 3 campeonatos entre ambos, total 0. Estos mocosos, total 10. Más adelante nos encontramos al profesor Abedul, que está siendo perseguido por un Pokémon salvaje. Y es en ese momento donde nos toca elegir a nuestro inicial. Las opciones son Tortic, el KFC picante, Tricot, el inicial de planta más fachero de la franquicia, y Mosket, el ajolote azul. Los iniciales de esta generación son todos buenos ni uno malo. Hasta ese punto de la saga siempre hubo un desbalance enorme en la popularidad de los iniciales. En la primera generación, Charmander y su línea evolutiva arrasaron con todo. En la segunda generación pasó lo mismo. Cyndaquil y su línea evolutiva no alcanzaron la locura de Charmander, pero igual dominaron sobre Totodile y Chikorita. El patrón hasta ahora era que el tipo fuego era el más popular, el del agua el segundo y el tipo planta pues se reían de ti si lo usabas. Pero es en esta generación donde por fin hay equilibrio, ninguno sobresale de forma exagerada sobre el otro. Cada inicial, fuego, agua y planta tienen su merecido reconocimiento. En cuanto al rendimiento dentro del juego, resumidamente Tortic es el más jodido de usar al principio, pero es el que más ventaja tiene en la liga. Tricot es el punto medio, el más balanceado. Y Mosquit, bueno, con Mosquit básicamente te espierruneas el juego. Ya habiendo hablado de los iniciales y elegido uno, comienza la verdadera aventura Pokémon por la región de Hoenn. Y atento que viene lo que más destaco de esta evolución, el mapa. La región de Hoenn es sin duda lo que más me ha gustado de todo el juego. Si tuviera que simplificar todo lo que voy a decir sobre esta región, lo resumiría así. Hoenn hace que el juego se sienta como una verdadera aventura. Puede que sea una comparativa injusta porque Kanto y Johto se construyeron con tecnologías mucho más limitadas, pero compararlas sirve para mostrar cuán grande fue el salto hacia adelante que dio la tercera generación. Kanto como mapa es simple y pequeño, pero funcional. La mayoría de sus zonas se parecen entre sí. Ves una ruta y ya prácticamente viste todo el mapa. Luego está Johto. Es casi idéntica a Kanto, comparte sus aciertos y también sus carencias. Eso sí, en la segunda generación añadieron el ciclo de día y noche, que cambiaba la ambientación y en general el ritmo del juego. Fue una jugada astuta de los desarrolladores para disimular su parecido con Kanto, pero aún así los problemas de falta de variedad seguían ahí. Y es justo entonces donde entra la tercera generación, con la región de Hoenn. El tema central de este Pokémon es el clima, y eso se ve perfectamente reflejado en el mapa, pues podemos pasar por rutas lluviosas, desiertos con tormentas de arena, montañas volcánicas, bosques o pueblos frondosos o incluso debajo del océano. Cada vez que entras a una nueva zona, sientes que estás avanzando a una etapa distinta de la aventura. Cada cambio de clima se siente como un nuevo capítulo de tu aventura. La crítica más común que se le hace a Hoenn, influenciado por IGN,
es que hay mucha agua. Y ok, mira, es cierto, pero no me parece un argumento que se puede usar como crítica sólida, porque para empezar, hay una razón de diseño e incluso narrativa detrás de eso. El mapa está inspirado en islas tropicales, concretamente en la isla Kyushu de Japón, así que en el aspecto de diseño es completamente lógico que haya grandes zonas de agua en el mapa. Pero esta decisión no solo es respaldada por una inspiración artística, sino que también en la propia historia del juego, que gira en torno al conflicto entre tierra y mar, que además está representado por los legendarios que protagonizan la tercera generación, Groudon y Kyogre. Ahora, sobre los combates aleatorios en el agua, quienes se quejan de eso no conocen el repelente. Es barato, fácil de conseguir y te ahorras todos los encuentros aleatorios que hay en el agua. Así que para mí la crítica de mucha agua en Hoenn no tiene sentido. Pero ¿saben qué sí no tiene sentido? Que Hoenn no tenga ciclo de día y noche. Este mapa habría sido aún más perfecto con ese detalle. En oro y plata el ciclo de día y noche daba inmersión, hacía sentir que el mundo respiraba contigo. Imagínate recorrer los diferentes biomas de Hoenn y ver cómo el entorno pasa del atardecer a la noche. Lamentablemente nos quedamos con las ganas. Una lástima, porque Hoenn pudo ser incluso mejor de lo que ya es. Pasemos a hablar de los Pokémon que trae Esmeralda y esta tercera generación en general, porque para bien no comete el mismo error de oro y plata. Algo que me pasaba con esos juegos es que a pesar de tener criaturas nuevas, nunca sentí que fuera una generación nueva de verdad, en gran parte por culpa del robo de pantalla descarado que hacían los Pokémon de Kanto en plena región de Johto. Era su propia región, pero parecían invitados en su propio juego. En cambio aquí, esta sí es una generación y una región con una identidad clarísima, construida alrededor de sus propios Pokémon. Y lo más importante, por fin ocupan el espacio que merecen. Sí, hay Pokémon de otras regiones que aparecen en Hoenn, pero a diferencia de Johto, aquí no opacan a nadie, son una minoría bien colocada. Si hablamos de los nuevos Pokémon, se puede resumir en que ahora sí, con mucha razón, Too Much Water, porque el tipo agua domina esta región en números, y tiene sentido, casi la mitad del mapa es mar abierto. Pero oye, eso no me parece algo malo. Los nuevos Pokémon de agua me parecen geniales. Sí, son muchos, pero mantienen una calidad constante. Lo que más me llama la atención es cómo jugaron con las combinaciones de tipos doble. No es que antes no existieran, pero aquí es donde realmente se pusieron creativos. Esta apuesta por los tipos doble no solo hizo que los diseños se vieran más exóticos y únicos, sino que dio a cada Pokémon un rol más claro y estratégico. Y si hablamos de los legendarios, el trío creador es probablemente el grupo más épico de toda la saga. Kyogre y Groudon representan las fuerzas del mar y la tierra, pero por encima de ambos está Rayquaza, el dragón esmeralda que surca la atmósfera para mantener el equilibrio. Su aparición no solo cierra la historia, sino que resume el mensaje de toda la región. El gran mérito de esta nueva generación de Pokémon es que logró sentirse única, marcando un punto y aparte frente a lo que fue Kanto, pero sin perder la magia original que hizo grande a la primera generación. Hablemos ahora de mecánicas nuevas, empezando por las naturalezas, que básicamente son las personalidades de los Pokémon. Cada una aumenta una estadística y reduce otra, según su tipo de personalidad. Esta mecánica fue una genialidad, porque añadió una profundidad tremenda a todos los Pokémon, ya que ahora dos Pokémon de la misma especie pueden ser completamente distintos por su naturaleza, y se volvió una mecánica importantísima en el competitivo. También se introdujeron las habilidades pasivas, efectos automáticos que hacen que cada Pokémon sea aún más único. Por ejemplo, intimidación, que baja el ataque del rival al entrar en combate, o levitación, que te vuelve inmune a ataques tipo tierra. Gracias a esto, Pokémon que antes no destacaban ahora podían tener una utilidad real. Fue una mecánica que redefinió por completo otra vez las estrategias de combate. Y ya que hablamos de batallas, en esta generación se introdujeron los combates dobles, y eso solo significó una cosa para varios jugadores: terremoto y surf al fallo. Luego están las tierras
tiendas de batalla, retos opcionales centrados en estrategia pura, donde no podías depender de objetos curativos y tenías que ganar bajo las condiciones que te ponía el juego. A mí me encantaron estas tiendas de batalla, son una forma rápida y divertida de liberar la tensión de combate, sobre todo cuando recién llegas a una ciudad y el gimnasio está cerrado o su líder simplemente no está. Solo me hubiera gustado que todas las ciudades tuvieran una tienda de batalla, son muy divertidas como para que solo las tengan unas cuantas ciudades del juego. También están las tiendas de minijuegos, pero esas eran multijugador y requerían el viejo cable link del Game Boy Advance. En su época era una experiencia social totalmente nueva, casi futurista, pero yo sinceramente no alcancé a probar ninguno. El juego me decía que necesitaba un amigo, así que busqué en las guías para ver en qué ruta del mapa aparece ese Pokémon, pero ninguna lo mencionaba. Seguro debe ser porque esos tales amigos son Pokémon legendarios de algún evento especial o algo así. Luego tenemos la casa de Treta, que es una casa llena de puzzles. Es muy entretenido para pasar el rato y dependiendo de en qué parte de la historia estés, hay nuevos puzzles, además de que puedes farmear algunos objetos que obtienes al completar sus retos. Lo último que noté son los concursos Pokémon, donde los Pokémon no peleaban, sino que competían en carisma, belleza, dureza, ingenio o dulzura. Tenías que crear Pokécubos mezclando vallas para mejorar esos atributos. A mí sinceramente no me atrapó tanto, principalmente porque nunca entendí del todo cómo funcionaban los concursos. Yo solo entraba, elegía ataques al azar y esperaba que el juez me diera la victoria. A veces funcionaba y otras veces pues no. Y mira, la idea me gusta. Es un intento por darle un enfoque distinto a los Pokémon fuera de las batallas tradicionales. Digo, ya era hora de que separaran las peleas de gallos por un rato, pero siento que le faltó más conexión con el jugador. Algo que te hiciera sentir involucrado más allá de darle Pokécubos a tus Pokémon, lanzar ataques con resultados aleatorios y tener fe básicamente. La idea está bien, pero en ejecución le faltó una chispa más para ser divertido. Hablemos de dificultad, porque aquí es donde se pone buena la cosa. Esmeralda es mucho más difícil que Oro y Plata y sus remakes. De los líderes puedo decir lo mismo que en Heart Gold y Soul Silver, se hacen respetar con su dificultad. Aquí les va un resumen de mi experiencia con los líderes. Empezando con Petra, si elegiste a Tortic, reza antes de ir al gimnasio. Marcial, correcto pero olvidable. Érico, te odio, Magnetón. Candela y Norman son un desafío, pero nada del otro mundo. Con Alana parece que va a ser fácil. Eso hasta que llega... Pito y Leti fueron un dolor de cabeza, quizá fue porque me agarró por sorpresa que un gimnasio sea un combate doble. El problema aquí es su Claydol, que spamea terremoto, como si no hubiera un mañana. Y claro, sus compañeros tienen levitación, así que solo tú recibes daño por 2. Claydol aguanta un montón, lo curan con pociones y vuelve a tirar terremoto al fallo. Y por último está Galano, líder de tipo agua. Este duelo fue el que me hizo decir qué bien que nerfearon al tipo dragón más adelante, porque bastó un solo ejemplar de este tipo para arruinarme varios intentos. Su equipo es puro relleno, no vale la pena mencionarlo. El verdadero problema tiene nombre y es Kindra, de tipo agua y dragón. El único counter posible es otro tipo dragón. ¿Qué tan roto tienes que estar para que tu debilidad seas tú mismo? Kindra en este combate no te destruye rápido, te destruye lento. Se cura, spamea doble equipo, esquiva de todo al elevar su agilidad y te baja con rayo de hielo. E incluso si le logras bajar la suficiente vida, ¿qué crees? ¡Descanso! En cuanto al alto mando, pues lo mismo de siempre, pero más difícil. Cada combate de la liga te exige al máximo hasta que llegas al campeón. En Pokémon Esmeralda ese puesto lo ocupa Pluvio, a diferencia de Rubí y Zafiro, donde es máximo. El caso es que el juego tiene una dificultad considerable antes de la liga y hasta la parte final de esta. Así que claro, uno esperaría un combate que superara todos los desafíos anteriores, pero no. El combate final contra el campeón fue un combate más de la liga, nada personal contra Pluvio, pero me dejó una ligera decepción. Venía preparado para una bestia y me encontré con un tipo que sí tiene buenos Pokémon y es un desafío, pero nada que no se haya visto antes en el propio juego. El problema principal es su debilidad crítica al tipo eléctrico. 4 de sus 6 Pokémon caen ante un buen rayo, y lo peor es que en este punto del juego
conseguir un tipo eléctrico es bastante accesible. Solo tener un Magnetrick medianamente decente y listo. Wailord, Tentacruel, Gyarados y Milotic se van a dormir en un solo ataque. No fue un mal duelo, pero para hacer el cierre de un juego que me estaba presumiendo su dificultad, pues esperaba algo más. Y así como esperaba algo más del combate final, también esperaba algo más del conflicto central de la historia, porque a diferencia de las entregas anteriores, aquí no se trata de un grupo criminal con ambiciones de poder material, sino de dos visiones opuestas del mundo. El equipo Aqua quiere expandir los océanos, porque al parecer Hoenn no tiene suficiente agua todavía. Según ellos, el agua es vida, pues fue de esta donde se originó la vida. ¿Y qué hacen los humanos? Pues lo contaminan y causan que varios Pokémon estén en peligro. Además de que sostienen que fue en el agua donde se originó la vida, y al aumentar los mares, las especies acuáticas prosperarán y el mundo volverá a su equilibrio natural. Por otro lado, el equipo Magma busca exactamente lo contrario, expandir la tierra firme para que la humanidad tenga más espacio donde vivir, argumentando que toda la vida necesita tierra para sostenerse. En papel, ambas ideologías pues suenan bien, de hecho son lo bastante sólidas como para generar debates reales. ¿Qué merece más prioridad, la vida marina o la terrestre? O incluso puede llevar a cuestionamientos como ¿hasta qué punto mejorar el mundo implica destruir parte de él? El problema es que el juego no desarrolla casi nada. Sí, sé que esto es Pokémon y que debo atrapar mis monstruitos o callarme, pero es que dieron una idea que tenía potencial pero se quedó en la superficie, y al final el gran conflicto termina resuelto cuando Rayquaza baja del cielo y dice: afortunadamente, algo que sí no me decepcionó fue el postgame. El gran atractivo es el frente de batalla, una serie de instalaciones donde cada combate pone a prueba tu estrategia y tus reflejos como entrenador. Aquí tienes distintos modos de juego que cambian completamente tu forma de pelear. Tienes la torre de batalla, combates clásicos y directos, el domo de batalla, donde compites en torneos por eliminación, la fábrica de batalla, donde te prestan Pokémon aleatorios para demostrar tu adaptabilidad, el palacio de batalla, donde los Pokémon actúan según su naturaleza, y la pirámide de batalla, una mezcla de exploración y estrategia. Cada una de estas pruebas te obliga a pensar diferente, y es por este frente de batalla que me mantuve pegado al juego durante días y semanas, incluso después de terminarlo. Para mí fue un excelente postgame. Visualmente hablando, la tercera generación vendría a ser el punto donde Pokémon empezó a verse como muchos lo recuerdan. Fue el momento en que la saga definió un estilo visual propio, tan icónico que muchos fans cuando piensan en Pokémon lo recuerdan con este estilo. Si tuviera que definir con una palabra lo que es y en general la tercera generación, diría aventura, porque eso es lo que transmite cada paso que das por Hoenn, un lugar donde el mapa, los Pokémon, el clima y hasta la música trabajan juntos para hacerte sentir parte de algo más grande. No es el juego más perfecto, ya he comentado algunas cosas que no me gustaron, pero sí es uno de los más honestos, porque entiende los errores y aciertos de sus predecesores y los transforma en caminos, lluvias y mares que aún hoy siguen invitándote a volver.